es el caso contrario, sin embargo, pues ellos han estado muy pendientes, ellos el ministro indio de Economía está muy pendiente y están ahorita en un proceso de reconstitución del sistema. Otro de las propuestas es mejorar, hacer un sistema internacionalizado de préstamos a las MIPYMES, ¿no? Que para mi manera de ver, ese sería uno de los resultados finales, ¿no? Es decir, imagínense un sistema que fluyera recursos por los 22 países de la cuenca del Pacífico, sería maravilloso, pero pues ese es un trabajo final que requiere pues de información, que requiere de negociaciones, que requiere de una comunidad bancaria, que requiere establecer sitios de internet y de información y para operaciones financieras, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso también está dentro de la estrategia de este programa, es decir, innovar utilizando principalmente el internet, las webs y todos los instrumentos que proporciona el internet para poder mejorar un sistema de este tipo. Finalmente, podemos hacer un resumen acerca de las principales preocupaciones y cuáles son las principales aspiraciones de este programa. Por supuesto, mejorar la calidad, no solamente de las MIPYMES, sino también de las instituciones financieras que otorgan los créditos, de que estas instituciones no solamente provean servicios de financiamiento, sino servicios de asesoría y de otro tipo, es decir, que eso no solamente sea prestar y controlar y regular, sino solamente que los bancos también se conviertan en asesores. Por ejemplo, mejorar el rendimiento de las MIPYMES, el reprice, en inglés se dice reprice on Rare Rock Benchmark, es decir, el de hacer más accesibles las tasas de interés de las microempresas, para las microempresas y para los prestatarios, ¿no? Para lo cual se requieren pues muchos estudios, ¿no? Y otra de las cuestiones que se me olvidó mencionar es que también hay una gran preocupación por el costo que esto representa, ¿no? Todos estos cambios, todos estos diseños, todo este establecimiento de sistemas, ¿cuánto va a costar? ¿No? Y si estos costos, si se hace un análisis de costo-beneficios, ¿vale la pena hacer todo esto y gastar todo ese dinero, que el gobierno ponga dinero, inclusive también, y es rentable hacer todo esto? Esta es una de las grandes preguntas que se hace el grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos unos minutitos por si hay alguna pregunta o algún comentario. Ahí vienen con el micrófono. No, ya. Ya final. Sí, estas ponencias por lo menos a mí me llevan a los anteriores, a las primeras, en donde se habló de la reforma financiera. Yo les haría la pregunta a los dos profesores de la derecha, no ubico sus nombres, si creen que la tan cacareada reforma como otras más que se han llevado en este régimen financiera, cuyo objetivo era, entre otras, fundamental, así la vendían, era incrementar la canalización de crédito. Particularmente los representantes de la banca de desarrollo precisamente se quejaron de que era la gran olvidada. Y así fue. La pregunta es esa, ¿ustedes coincidirían con ese punto de vista? Muchos directivos de la banca no de la banca de desarrollo, sino de las instituciones financieras que reclamaban que la banca de desarrollo las refaccionara a ellas y no a las grandes empresas que uno de ustedes comentó, para que pudieran cumplir con ese objetivo
de canalizar el crédito de manera productiva hacia sectores que lo estaban demandando. Entonces, ese fue el gran reclamo de muchas asociaciones de este tipo de financieras, no necesariamente microfinancieras, sino de ese tipo, ¿no? Esa sería. Y la otra, este asunto de las mujeres, sí entendí que realmente se está viendo como desde el punto de vista comercial, pero mi pregunta es esta. En el caso de no recuerdo si es pakistaní o de Bangladesh, Yunus, que el banquero de los pobres, ¿no funcionó ese esquema de microfinancieras? Esa es mi pregunta, no lo sé. Esas dos preguntas serían. Acá hay otra. Gracias, Nora Ampudia de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los tres. Si la micro, la pequeña y la mediana empresa son tan diferentes, ¿no? La microempresa generalmente es autoempleo, con problemas diferentes. La pequeña empresa generalmente se mantiene pequeña por una estrategia fiscal. No tienen los mismos objetivos, ni tienen los mismos problemas fiscales, ni financieros, ni administrativos. ¿Por qué siguen tratándolas como si fueran homogéneas? ¿Por qué definen MIPYMES? ¿Por qué no definen políticas? ¿Por qué definen políticas tan generales para un universo tan dispar, ¿no? Y bueno, sería eso, ¿no? Acá hay. Sí, bueno, antes que todo felicitar a la mesa, pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión en cuanto a lo que viene a ser las microfinanzas. O sea, las microfinanzas en sí y los agentes económicos que las representan, que son las microfinancieras, pues es resultado, como se dijo al principio, de esa reforma financiera en la cual está inmerso, en el caso de México, pero a nivel mundial, pues desde la década de los 80s. Y hay toda una literatura que quizás está encabezada por Yunus a partir de los 80s, cuando se hace el banco en Bangladesh. Solamente en Bangladesh hay un banco, sino son 3 o 4 bancos muy importantes que tienen el control de las microfinancieras en ese país. Sin embargo, hay un debate académico muy fuerte que es encabezado por Ha Ho Chang, el cual a mí me impresionó mucho cuando leí su artículo, sobre todo, es un artículo que está si uno pone microfinance, ahí va a salir inmediatamente en el Google el artículo de Han Ho Chang y el de Bateman, donde incluso habla de que, bueno, esto es toda una fantasía, el proyecto de las microfinancieras. Y se basa principalmente en que gran parte esta alternativa a un Estado minimalista, donde las microfinancieras tienen un juego muy importante en dar créditos principalmente a gente de bajos ingresos, pues resulta que se vuelve un círculo vicioso, porque hay muy pocos proyectos, podríamos decir, con estas microfinancieras. Eso es la bandera del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo a partir, pues desde finales de los 80s, 90s y sobre todo esta primera década. Entonces, hay un debate muy fuerte en cuanto a que definitivamente las microfinanzas no han sido la punta de desarrollo para los pobres, porque así fue como se logró. Incluso lo más grave es que en los retos de milenio se toma el microcrédito como una forma para empoderar, para disminuir la pobreza y sobre todo para empoderar a las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, ahí andan todas las cholitas, ¿verdad? O sea, se reúnen en grupos, tienen su microcrédito y un día una cobra, otra está vendiendo las chompas en el mercado, etcétera. Pero con ello, quizás aumenten el ingreso familiar, pero no resuelven, por ejemplo, la infraestructura que está a su alrededor. No resuelven mejores escuelas, no resuelven el acceso al agua, no resuelven el acceso a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, las microfinanzas no puede ser esa la salida. Hay otro artículo muy bueno de hace unos 2-3 años que salió en The Economist,
donde menciona cómo en una parte de la India, en el estado de Hyderabad, de repente empezó a haber una tasa muy alta de suicidios. Entonces, cuando empiezan a ver qué es lo que está pasando, resulta que con la crisis, o sea, la crisis internacional, pues afecta a todos los circuitos financieros y productivos. O sea, no hay nada ajeno en la vida nuestra, del diario acontecer, que no esté relacionada con el ciclo económico y principalmente la crisis y los procesos de financiarización. Entonces resulta que en este pueblo, al observar que la tasa de suicidios está aumentando, es porque la gente no podía pagar los créditos. No solamente eso, lo que producía esta comunidad simplemente no se vendía, pero además la microfinanciera estaba financiada por un banco, principalmente un banco alemán, el Deutsche Bank, cuya filial en el mercado financiero daba esos créditos a esas microfinancieras. Esta filial del Deutsche Bank quebró. Eso está en la Economist. Yo podría buscar esa cita porque me parece que es muy importante. Pero si nosotros hacemos o jugamos con las tasas de rentabilidad que cobran las microfinancieras, esas tasas que cobran están por arriba de las tasas de interés de la banca comercial. Entonces, simplemente, por ejemplo, eso está en una base de datos, Mixmax me parece que se llama, que es del Banco Mundial. Nosotros la compramos, yo creo que la compré por 500 pesos, o sea, realmente muy barata el acceso a la base de datos. Y entonces, cuando uno empieza a ver el ROA y el ROE de las microfinancieras, resulta que las tasas en algunos lugares es hasta del 120%. ¿Qué es la otra cosa que también podemos jugar en esa base de datos? Es los créditos dirigidos hacia las mujeres. Hay un gran porcentaje de mujeres que recibe esos créditos en esa base de... O sea, está todo en la base de datos. O sea, no es que yo lo esté sacando así, nada más de mi cabeza. Eso está. Si nosotros tomamos por género, la mayor parte de los préstamos, y hay zonas, por ejemplo, en América Latina, en México, gran parte de esos créditos son, acceden las mujeres a esos créditos y vemos las tasas de interés, entonces podemos caer en que las mujeres son muy rentables para las microfinancieras. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos sistemas totalmente usureros? Yo no creo que sea la panacea para estos, sobre todo, por ejemplo, en las partes más marginadas, porque incluso hace años, no mucho, pero yo dirigí una tesis de licenciatura porque estas eran unas niñas que querían ver qué pasaba con los microcréditos. Entonces yo le dije, bueno, está muy bien que hagan sus entrevistas, pero también yo creo que hay que ver qué pasa, porque muchas de esas familias reciben remesas. Entonces, es todo un conjunto de población. Hay un conjunto en las zonas marginadas donde viven del microcrédito y viven de la remesa. Esto lo que está implicando es que no hay un programa de pleno empleo para estas familias. Entonces, es probable que sí, efectivamente hay préstamos, o sea, hay microcréditos que han sido favorecidos, o sea, definitivamente hay proyectos exitosos, pero eso no quiere decir que que el sistema de microfinanciamiento sea un éxito, y menos como una alternativa para los pobres. Entonces, sí me preocupa, yo creo que es preocupante que tomemos el microfinanciamiento como una alternativa para el desarrollo. Y bueno, yo con esto quería terminar. El trabajo yo lo presenté precisamente en Hyderabad, en el Congreso Mundial de Mujeres, en agosto del año pasado, y también una parte de este trabajo se presentó
en la Asociación for Evolutionary Economics, ahora en Boston, a principios de enero, y va a ser publicado en un journal ahora en junio. Y hay otra parte que también está en un libro que va a ser publicado por la Universidad de Zacatecas. Entonces, me parece que cuando nosotros como, de alguna manera hemos profundizado lo que es la economía financiera, yo creo que sí es interesante y muy importante jugar con las ganancias que dan estos las microfinanzas, ¿no? O sea, las ganancias que obtienen a costa de una población muy marginada, las microfinancieras. Pues en el orden. Y así de rápido, bueno, el banco de Yunus funcionó cuando fue solidario, cuando empezó a ser agiotista, rentista. Ahorita comentando rápido, cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial metieron mano, ahí se acabó el papel de las microfinancieras. O sea, en su origen era solidario. Muchas tenían como fuentes de financiamiento ONGs o eran ONGs. Entonces, cuando ya vieron que era un negocio, los pobres pues dejaron de funcionar. En mi opinión, lo que no va a ocurrir con el caso de reforma financiera es fortalecimiento de la banca de desarrollo, más bien es al contrario, desmantelamiento de la banca de desarrollo, porque es un negocio. La banca de desarrollo le presta 400, 500 millones, y está documentado también eso, millones de dólares a Chrysler, a la Fiat, o sea, a esas nuevas microempresas, le presta recursos a esas microempresas, pero no a las pymes, como al menos nos están diciendo que son, por definición, cuáles son las pymes. Y obviamente yo estoy en contra de las microfinancieras tal como están funcionando. Al contrario, yo estaría a favor. A un compañero en la sesión anterior preguntaba, ¿y cuál es la propuesta? Bueno, con el modelo de política actual, pues yo no tengo ninguna propuesta. Tendrías que cambiar el modelo de política actual, política económica actual, y darle poder a la banca de desarrollo. Pero bueno, eso no va a ocurrir, al menos de aquí al 2018. Ya lo demás sería rollo mío, pero no. Cuidado. Bueno, ya lo dijo Roberto, esto de cuando era banca solidaria. Un mal ejemplo sería cuando la Coca-Cola salió, servía para curar el dolor de cabeza y se masificó, y ahora, no sé, te da diabetes y te enferma de todo, ¿no? Entonces, al final, cuando se comercializó, pues se desvirtuó el sentido original, ¿no? Del microcrédito en ese sentido. Y la pregunta de Norampudia, bueno,